La mano de Sofía temblaba cuando buscó el bolso de cuero negro que nunca se separaba de su lado. Y Matías percibió en aquel gesto el peso de todos los meses de extrañeza que se habían acumulado entre ellos como polvo sobre muebles abandonados. Él estaba en la sala de la casa en Buenos Aires que había comprado con el sudor de 8 años, construyendo Transandina Logística desde cero. Cada ladrillo de aquel dúplex en el barrio de Belgrano representaba una entrega completada, un contrato firmado, una promesa cumplida al padre que se había ido dejando solo un camión Scania 113 rojo y una deuda que parecía imposible de pagar. Pero Matías había transformado aquel camión solitario en una flota de 15 vehículos que surcaban las rutas de la Pampa, conectando Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, llevando esperanza embalada en cajas de cartón. Ahora, sin embargo, algo estaba profundamente mal dentro de aquella casa que debía ser un refugio. «¿Me estás grabando de nuevo?», dijo él sin acusación en la voz, pero con la pesada certeza de quien finalmente ve la verdad después de meses fingiendo no ver. Sofía negó con la cabeza, pero el movimiento fue demasiado rápido, demasiado ensayado, como todo lo que ella hacía últimamente. «No estoy grabando nada, Matías. Te estás volviendo paranoico», respondió ella, pero sus dedos ya estaban dentro del bolso, tocando algo que él no podía ver. Se habían casado 7 años antes, cuando ella trabajaba como asistente en un estudio de abogados en el centro de Buenos Aires, en la calle Florida. Ella era brillante y ambiciosa. Hablaba de rendir el concurso para jueza, de construir una carrera que importara. Matías había apoyado ese sueño, pagando su facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, estudiando junto a ella cuando lo necesitaba para el examen del colegio público, celebrando cuando finalmente aprobó. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Sofía ya no hablaba de carrera jurídica. Pasaba los días navegando en sitios de inmuebles, conversando con abogados que decía eran contactos profesionales, preguntando sobre tasación de empresas y estrategias de protección patrimonial. Cuando Matías le preguntaba, ella respondía que estaba explorando oportunidades, pensando en el futuro de ambos. Pero futuro no era una palabra que pareciera incluirlos a los dos. «¿Por qué no salimos a cenar hoy?», sugirió él intentando encontrar el hilo que los conectaba antes. «Aquel restaurante italiano en Recoleta que te encantaba». «Solía encantarme», repitió Sofía la palabra como si estuviera probando su sabor amargo. «Todo es solía contigo, ¿no es así, Matías? Solíamos ser felices, solíamos tener planes, solía importarte lo que yo quería». La conversación tenía esa extraña cualidad de algo guionado, como si ella hubiera practicado exactamente esas palabras, esa entonación, esa mirada de dolor calculado. Matías caminó hasta la oficina que quedaba en el segundo piso de la casa y encendió la computadora. 6 meses atrás, después de un robo en el galpón de la empresa, había contratado a Centinela Seguridad para instalar un sistema completo de monitoreo. Cámaras, sensores de movimiento, grabación de audio en las áreas comunes, tanto en la empresa como en casa, todo conectado a un único sistema integrado. La aseguradora le había dado un descuento considerable en la póliza por eso. Matías había supervisado personalmente la instalación, pasando 3 fines de semana, pasando cables por el ático y configurando los equipos. Sofía se había quejado del costo, diciendo que era una exageración para un barrio tranquilo como el de ellos. Pero ahora, mirando el panel de control en el monitor, notó algo perturbador. Todas las cámaras funcionaban normalmente. Todos los audios estaban claros. La cámara de la sala mostraba a Sofía moviéndose inquieta y cada pocos minutos miraba directamente hacia donde creía que estaba instalada la cámara. El problema era que estaba mirando al lugar equivocado. La cámara real estaba escondida detrás de un helecho de plástico, posicionada para capturar toda la sala sin ser obvia. Definitivamente estaba grabando algo y aparentemente creía que él era demasiado estúpido para darse cuenta. Matías siempre había sido el responsable de la familia. Cuando su padre, Osvaldo, murió de un infarto fulminante a los 53 años, su madre, Nélida, necesitó a alguien que se ocupara de los asuntos prácticos mientras ella lloraba. La empresa de transporte apenas pagaba las cuentas,
Estaba a 3 meses de quebrar por completo, pero era todo lo que la familia tenía. Matías trabajó 16 horas al día durante 2 años, aprendiendo rutas, construyendo relaciones, luchando por mantener contratos que empresas más grandes querían robar. Sofía estaba orgullosa de él en esa época. Se jactaba ante sus amigas sobre su marido emprendedor, publicaba fotos de los camiones nuevos en las redes sociales con leyendas sobre construir sueños juntos. Hablaban de tener hijos, quizás comprar una quinta cerca de Pilar, donde podrían criarlos lejos del bullicio de la ciudad. Esas conversaciones se detuvieron más o menos cuando la empresa realmente despegó. El éxito cambió algo entre ellos. No era el dinero en sí, sino lo que representaba. Sofía comenzó a mencionar a otras parejas que hacían las cosas diferente. Esposas que participaban más en las decisiones empresariales. Esposas que tenían sus nombres en todo. ¿Por qué mi nombre no está en las cuentas de la empresa?, preguntó una noche unos 3 meses atrás. Porque no estás en la razón social, explicó Matías. Papá me dejó todo a mí. Los abogados dijeron que era más limpio así para fines impositivos. Entonces, soy solo tu esposa, no tu socia. Eres mi compañera en todo lo que importa. Pero esa respuesta ya no era suficiente. Empezó a preguntar sobre pólizas de seguro de vida, cuentas de jubilación, el valor de la casa. Decía que quería entender mejor el panorama financiero de ambos. Tenía sentido en ese momento. Las parejas debían hablar de dinero. Luego vinieron las consultas con abogados que ella llamaba reuniones informativas. La forma en que desaparecía durante horas los sábados, alegando que estaba de compras o visitando a su hermana Valeria. Pero Valeria llamó una noche buscándola, diciendo que no hablaban desde hacía semanas. Las discusiones se volvieron más frecuentes, generalmente sobre cosas pequeñas que escalaban a cosas mayores. Matías sugería un viaje. Ella lo acusaba de intentar controlar su agenda. Él le preguntaba sobre su día. Ella decía que la estaba interrogando. Cada desacuerdo parecía estar siendo documentado de alguna forma. Pero la parte más extraña era cómo a veces se repetía. Mismas frases, mismas emociones, como si estuviera haciendo múltiples tomas de la misma actuación. Matías respondía diferente cada vez, tratando de entender qué quería oír, pero nada parecía satisfacerla. Valeria mencionó en un asado familiar que Sofía le había preguntado sobre la relación de Matías con su padre, específicamente sobre cómo Osvaldo trataba a Nélida durante las discusiones. El padre de Matías nunca le había levantado la voz a nadie. Apenas hablaba por encima de un susurro en toda su vida. Pero Sofía parecía interesada en pintar un cuadro diferente. «Tu familia tiene problemas de ira», dijo ella después de que volvieron a casa esa noche. «¿Basado en qué?» «Lo veo en ti a veces. La forma en que aprietas la mandíbula cuando estás frustrado». Matías se tocó la mandíbula sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. La verdad lo golpeó un martes por la mañana en septiembre. Estaba revisando las grabaciones de seguridad del fin de semana anterior, verificando los horarios para un reclamo del seguro sobre un camión dañado. Procedimiento estándar, solo documentando cuándo cada vehículo salió del patio. Pero hizo clic en la carpeta equivocada. En lugar de las cámaras del galpón, abrió los archivos de la casa. 3 meses de grabaciones guardadas y organizadas automáticamente por fecha. Estaba a punto de cerrar cuando vio el nombre de Sofía en el directorio de archivos. Ella había estado revisando las grabaciones, descargando segmentos específicos, creando sus propias copias. El pecho de Matías se oprimió. Se desplazó por los registros de acceso, viendo el nombre de usuario de ella conectado a horas extrañas. 2 de la mañana, mientras él dormía, media tarde cuando él estaba en el trabajo. Ella había estado revisando sistemáticamente semanas de grabaciones, seleccionando conversaciones y discusiones específicas. Matías abrió uno de los archivos que ella había descargado. Era de una pelea que tuvieron sobre sus gastos. En la grabación original se podía escuchar el contexto completo. Él había llegado a casa y encontrado que ella había comprado una cartera de cuero italiana de $2,000 sin mencionarlo. Él le preguntó si podían discutir compras grandes antes, especialmente porque estaban reinvirtiendo la mayor parte de las ganancias de la empresa en equipos nuevos.
La conversación comenzó con calma. Él explicó sus preocupaciones sobre el flujo de caja. Ella se puso a la defensiva. Lo acusó de tratarla como a una niña. Las cosas escalaron a partir de ahí. Al final, ambos estaban frustrados y diciendo cosas que no debían. Pero el archivo que ella había guardado capturaba solo la última parte. Su voz alterada por la frustración diciendo que ella estaba siendo irresponsable con su dinero. Ella llorando y preguntando por qué él estaba siendo tan cruel. Nada del contexto que llevó a ese momento. Nada de la agresión inicial de ella o de las acusaciones. Estaba editando sus peleas. Matías pasó la siguiente hora revisando cada archivo al que ella había accedido. El patrón era consistente. Guardaba las partes donde él parecía enojado o irrazonable, cortando todo lo que mostraba el papel de ella en escalar las cosas. Discusiones que duraban 20 minutos se comprimían en clips de 2 minutos, que lo hacían parecer un marido controlador que le gritaba a su esposa sin razón. El sistema de seguridad que había instalado para proteger a su familia estaba siendo usado en su contra. Matías se quedó sentado en la oficina hasta casi la medianoche, viendo meses de su matrimonio reproducirse en fragmentos, viendo cuán cuidadosamente ella había construido su narrativa, cuán deliberadamente había provocado ciertas reacciones, siempre posicionándose donde las cámaras la captarían, pareciendo vulnerable. Estaba construyendo un caso. ¿Para qué? Él no estaba seguro todavía, pero era metódico, profesional, como si alguien la hubiera orientado sobre exactamente qué evidencias necesitaría. Matías no la confrontó esa noche, no dejó entrever que sabía. En cambio, se fue a la cama y se quedó acostado escuchándola respirar, preguntándose cuánto tiempo llevaba planeando lo que fuera aquello. Por la mañana, había tomado una decisión. Si ella quería jugar con grabaciones, él la dejaría, pero se aseguraría de tener todas las grabaciones, no solo los fragmentos editados que ella creía que servirían a sus propósitos. 3 semanas después, Sofía solicitó el divorcio. Matías llegó a casa y encontró los papeles sobre la mesada de la cocina, junto a una nota que decía que se quedaría en casa de Valeria hasta que él se mudara. La demanda tenía 12 páginas, acusaciones detalladas de abuso emocional, control financiero y la creación de un ambiente doméstico hostil. Pintaba a Matías como un empresario manipulador que usaba su éxito para intimidar y aislar a su esposa. Llamó a su abogado, Marcelo Fuentes, quien había manejado la sucesión de su padre y varios asuntos empresariales a lo largo de los años. Marcelo leyó el documento mientras Matías esperaba en su oficina en el centro de Buenos Aires, haciendo ocasionalmente sonidos escépticos. «Está pidiendo la mitad de la empresa», dijo finalmente, «más la casa, los 2 autos y una cuota alimentaria mensual que básicamente equivaldría a todo tu salario». ¿Puede hacer eso? Si logra aprobar estas acusaciones, tal vez. El abuso lo cambia todo en la división de bienes. Hojeó las páginas. Dice aquí que tiene evidencia en video. El estómago de Matías se hundió. ¿Qué tipo de evidencia en video? No especifica, pero alega que la amenazaste en múltiples ocasiones, que controlaste su acceso al dinero, que la aislaste de su familia y amigos. Miró a Matías. Algo de esto es verdad. Nada de eso. Bien, entonces pelearemos. Pero Matías, necesito que entiendas algo. Incluso las acusaciones falsas pueden ser costosas de defender. Y si tiene grabaciones que suenan mal fuera de contexto, no necesitó terminar. Matías sabía exactamente qué grabaciones tenía ella. La semana siguiente, Matías intentó acceder a las cuentas conjuntas para pagar algunos gastos de la empresa. Las cuentas estaban congeladas. La abogada de Sofía había presentado una medida cautelar, alegando que Matías podría ocultar bienes o tomar represalias financieras. El juez la concedió, pendiente de una audiencia completa. Matías tuvo que pedir dinero prestado de la cuenta de la empresa para pagar a su propio abogado. La estrategia de Sofía quedó clara durante el mes siguiente. Había contratado a Patricia Méndez, una de las abogadas de divorcios más agresivas de Buenos Aires. Méndez se especializaba en divorcios de alto patrimonio donde se alegaba abuso emocional. Su historial era impresionante y costoso. Exigieron una mediación antes del juicio,
seguras de que tenían todas las cartas. La sesión se fijó para un viernes por la tarde en la oficina de Méndez en la avenida Corrientes. Sofía se sentó al otro lado de la mesa, usando un maquillaje que enfatizaba las sombras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido. Evitó el contacto visual, interpretando perfectamente el papel de la esposa traumatizada. Méndez desparramó documentos sobre la mesa de conferencias como si estuviera repartiendo cartas. «Mi clienta ha documentado un patrón de abuso creciente durante el último año», anunció. «Tenemos grabaciones que muestran claramente al señor Oliveira usando tácticas de intimidación y amenazas verbales para controlar el comportamiento de mi clienta. Nos gustaría revisar esas grabaciones», dijo Fuentes. «A su debido tiempo. Primero, discutamos un acuerdo justo que reconozca el trauma que mi clienta ha soportado. La oferta de ellas era todo: la empresa, la casa, el Rolex del padre de Matías que Sofía siempre había dicho que era demasiado ostentoso, incluso Cooper, el labrador que nunca había mostrado preferencia por ella. A cambio, Matías podría irse sin un largo juicio que expondría asuntos familiares privados en un tribunal público. «Esto no es un acuerdo», dijo Fuentes. «Esto es extorsión». Méndez sonrió. «Esto es justicia para una mujer que ha sido silenciada durante demasiado tiempo». La mediación fracasó. El juicio se fijó para 6 semanas después. Durante ese tiempo, Sofía interpretó su papel a la perfección. Comenzó terapia para recuperación de trauma. Obtuvo una orden de restricción que obligó a Matías a mudarse a un hotel. Publicó actualizaciones cuidadosamente redactadas en las redes sociales sobre encontrar su voz y liberarse de relaciones tóxicas. Mientras tanto, Matías pasó todas las noches en su habitación de hotel revisando las grabaciones de seguridad con un cuaderno y un cronómetro, documentando cada conversación que ella había grabado, anotando qué había incluido y qué había editado, construyendo su propia línea de tiempo del colapso de su matrimonio. La evidencia era abrumadora, pero necesitaba presentarla correctamente. Una oportunidad para mostrarle al juez lo que realmente sucedió. Una oportunidad para probar que la víctima en esta historia no era quien todos pensaban. 2 días antes del juicio, Fuentes llamó con malas noticias. Presentaron evidencia adicional, una grabación de video tuya amenazando con hacerla pagar si alguna vez se iba de casa. Matías cerró los ojos. Recordaba esa discusión. Estaban peleando por la boda de la hermana de ella, donde Sofía le había contado a todo el mundo que él estaba demasiado ocupado con el trabajo para asistir. Él se había frustrado, dijo algunas cosas de las que se arrepintió, pero amenazarla no era una de ellas. «Necesito ver eso», dijo. Se encontraron en la oficina de Fuentes esa noche. El abogado abrió el archivo de video en su laptop. Allí estaba Matías en la sala de la casa, señalando a Sofía y diciendo: «Si sales por esa puerta vas a pagar por esto, te lo prometo». Se veía terrible, sonaba peor. Su rostro estaba rojo de ira, su voz alterada y agresiva. Sofía, encogida contra la pared, con lágrimas corriendo por su rostro, parecía genuinamente aterrorizada. Pero Matías recordaba lo que sucedió después. Después de decir esas palabras, inmediatamente se disculpó. Le explicó que quería decir que se arrepentiría de perderse la boda de su hermana, no que él tomaría represalias de alguna manera. Hablaron, terminaron riendo sobre cómo ambos habían exagerado por el estrés de la boda. «¿Dónde está el resto?», preguntó Matías. Fuentes pausó el video. Esto es lo que presentaron: unos 90 segundos de grabación. La discusión duró 20 minutos. Cortó todo lo que vino después. «Pam, puedes probarlo». Fue entonces cuando Matías se dio cuenta de que Sofía había cometido un error crucial. Se había concentrado tanto en crear clips incriminatorios que olvidó algo importante. Él tenía acceso a los archivos originales, no solo las copias que ella había descargado y editado, sino las grabaciones en bruto del servidor principal del sistema de seguridad. «Ella no sabe que mantuve archivos de respaldo», dijo Matías. «Todo se almacena automáticamente en un servidor externo para fines del seguro. Ella ha estado trabajando con las grabaciones locales, pero las versiones completas todavía están archivadas fuera del sistema». Fuentes se inclinó hacia adelante.
¿Versiones completas de qué? De cada conversación que grabó, de cada discusión que editó. El contexto completo que ha estado cortando para hacerme parecer abusivo. Matías pasó el día siguiente recuperando archivos del servidor de respaldo. Lo que encontró era mejor de lo que esperaba. No solo tenía las grabaciones completas de cada discusión, sino que el sistema también había capturado imágenes de Sofía preparándose para esas confrontaciones. La vio practicando diferentes reacciones emocionales frente al espejo del baño, la vio revisando grabaciones anteriores y tomando notas sobre qué frases provocaban las respuestas más fuertes de él. Incluso había imágenes de ella llamando a alguien, probablemente Méndez, y discutiendo qué clips serían más efectivos en el tribunal. Pero la evidencia más perjudicial era una conversación que Matías había olvidado por completo. 3 meses atrás, cuando Sofía pensaba que él estaba en el trabajo, había recibido a una amiga. Discutieron su estrategia de divorcio en detalle, incluyendo el plan de hacerlo parecer inestable y conseguir todo lo que él cree que se merece. La clave es hacerlo enojar frente a la cámara, le dijo a su amiga. Hacerlo decir cosas que suenen como amenazas. A los jueces les encanta ese tipo de cosas, especialmente cuando es un empresario exitoso contra una esposa asustada. La amiga preguntó si se sentía mal por mentir. No es mentir si realmente es controlador, respondió Sofía. Solo estoy ayudando a que la verdad salga de una forma que la gente entienda. La conversación duró 40 minutos. Ella delineó todo el plan, desde las grabaciones iniciales hasta la actuación final en el tribunal. Incluso discutió cuánto esperaba conseguir en el acuerdo y qué haría con el dinero después. Matías lo tenía todo grabado. Su conspiración, su manipulación, el fraude deliberado. La única pregunta ahora era cómo presentarlo sin parecer que había estado espiando a su esposa. Fuentes tenía una respuesta para eso también. Ella abrió esta puerta cuando presentó grabaciones editadas. Solo estamos proporcionando el contexto completo que prueba que esas grabaciones fueron deliberadamente falsificadas. El juicio comenzó un jueves por la mañana en octubre en los tribunales de la Plaza Lavalle. La jueza Ana Clara Fernández presidía. Tenía reputación de ser justa, pero con poca paciencia para juegos o manipulaciones. Méndez presentó el caso de Sofía primero, pintando un cuadro de abuso creciente, apoyado por clips de video cuidadosamente seleccionados que hacían a Matías parecer un monstruo. Cada grabación era condenatoria fuera de contexto. Matías gritando sobre dinero, golpeando una puerta durante una discusión, diciéndole a Sofía que estaba siendo irracional y egoísta. Sofía subió al estrado de los testigos, usando un vestido conservador y maquillaje mínimo, interpretando el papel de la víctima en recuperación. Habló en voz baja sobre sentirse atrapada en un matrimonio con alguien que controlaba cada aspecto de su vida. Describió vivir con miedo, sin saber nunca cuándo él podría explotar por algún problema menor. Instaló esas cámaras por todas partes, testificó. Dijo que era por seguridad, pero se sentía como vigilancia, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. Méndez reprodujo el video de la amenaza nuevamente. ¿Puede decirle al tribunal cómo se sintió cuando su esposo le dijo esas palabras? Aterrorizada, susurró Sofía. Sabía que hablaba en serio, que encontraría una forma de lastimarme si intentaba irme. La actuación era impecable. Incluso Matías casi lo creyó, observando desde la mesa de los acusados. Ella había practicado ese testimonio durante meses, perfeccionando cada gesto e inflexión. Pero entonces fue su turno. Fuentes comenzó lentamente, haciendo preguntas básicas sobre el sistema de seguridad, cuándo se instaló y por qué. Estableció que Matías lo había pagado, lo había instalado él mismo y mantenía acceso administrativo completo a todas las grabaciones. Señor Oliveira, dijo, ¿usted ha revisado la evidencia en video presentada por la demandante? La he revisado. ¿Y reconoce esas grabaciones? Sí, son versiones editadas de conversaciones más largas que tuvieron lugar en nuestra casa. Méndez objetó alegando que Matías estaba tratando de desacreditar la evidencia de su clienta sin pruebas. La jueza Fernández permitió que Fuentes continuara. Su señoría,
dijo Fuentes. Nos gustaría presentar las versiones completas y sin editar de estas mismas grabaciones, todas archivadas automáticamente por el servidor de respaldo del sistema de seguridad. Fue entonces cuando la compostura de Sofía se resquebrajó por primera vez. Miró a Méndez con pánico en los ojos. Se habían preparado para que Matías negara las acusaciones, quizás alegara que las grabaciones fueron sacadas de contexto. No se habían preparado para que él tuviera las conversaciones completas. Fuentes reprodujo la primera grabación completa, el intercambio de amenazas sobre la boda de la hermana, pero esta vez incluyendo la disculpa inmediata y la reconciliación posterior. El contexto completo dejaba en claro que él estaba hablando de que ella se perdiera un evento familiar, no amenazando con represalias. Como pueden ver, explicó Fuentes, las palabras del demandado fueron sacadas de una conversación más larga donde él aclaró el significado y se disculpó por el tono. La versión de la demandante elimina deliberadamente ese contexto. Revisaron cada grabación metódicamente, cada clip editado seguido de la conversación completa, cada acusación de abuso seguida de evidencia de manipulación y provocación. Pero la verdadera bomba llegó cuando Fuentes reprodujo la conversación de Sofía con su amiga, su propia voz discutiendo la estrategia de hacerlo parecer inestable y conseguir todo lo que él cree que se merece. El tribunal quedó en silencio absoluto. La jueza Fernández pidió revisar la grabación ella misma, escuchando la conversación completa de 40 minutos, donde Sofía delineaba el plan para incriminarlo por un abuso que él nunca cometió. Méndez intentó objetar, alegando que la grabación era inadmisible porque fue hecha sin el conocimiento de su clienta. Pero Fuentes estaba listo para eso también. Su señoría, la demandante, ha pasado todo este juicio presentando grabaciones que fueron hechas sin el conocimiento de mi cliente. No puede alegar que la evidencia obtenida a través de grabaciones secretas es válida cuando apoya su caso, pero inválida cuando contradice su historia. La jueza Fernández estuvo de acuerdo. La grabación permaneció, su señoría, dijo Matías, levantándose después de que Fuentes terminó la presentación. Me gustaría agregar algo. La jueza Fernández asintió. El tribunal todavía estaba procesando lo que habían oído. Sofía, sentada, congelada en la mesa de la demandante, su personaje de víctima cuidadosamente construido, desmoronándose, mientras la extensión completa de su engaño quedaba clara. Mi esposa entró en este tribunal con videos editados, lágrimas falsas y una historia diseñada para destruir mi reputación y robar todo por lo que he trabajado. Pensó que era demasiado estúpido para darme cuenta de lo que estaba haciendo. Matías sacó una carpeta que contenía capturas de pantalla impresas de los registros del sistema de seguridad. Estos documentos muestran cada vez que ella accedió a nuestras grabaciones de seguridad en los últimos 6 meses. Cada archivo que descargó, cada conversación que editó. Esta no era una mujer desesperada documentando abuso. Esto fue un fraude calculado. Sofía finalmente lo miró, y por primera vez en meses Matías vio a la verdadera ella. No el acto de víctima, no la actuación de esposa asustada, solo rabia pura de que su plan había fallado. Olvidó un detalle importante cuando planeó todo este esquema, continuó Matías. Yo soy quien instaló esas cámaras. Yo soy quien configuró los sistemas de respaldo. Yo soy quien mantuvo el acceso administrativo completo a cada archivo que ella pensó que estaba robando. La jueza Fernández revisó los registros de acceso, comparándolos con las fechas de las discusiones en cuestión. El patrón era innegable. Sofía había reunido sistemáticamente evidencia, la había editado para eliminar el contexto y había construido una narrativa falsa de abuso. Además, dijo Matías, la grabación de ella discutiendo esta estrategia con su amiga prueba que esto fue fraude premeditado. No documentó abuso, lo fabricó. Méndez intentó una última objeción, pero la jueza Fernández había escuchado suficiente. Doctora, su clienta ha presentado evidencia deliberadamente falsificada a este tribunal. Eso es perjurio y desacato. Desestimo esta demanda de inmediato. El martillo cayó con un golpe agudo que resonó en el silencioso tribunal. Las consecuencias fueron rápidas y brutales.
La jueza Fernández remitió el caso de Sofía a la Fiscalía para un proceso penal. El perjurio y la adulteración de pruebas eran delitos graves. La comunidad jurídica era lo suficientemente pequeña como para que la noticia se extendiera rápidamente sobre la abogada que intentó construir un caso con evidencia fabricada. La reputación de Méndez recibió un gran golpe. Otros 2 clientes de alto perfil dejaron su estudio en un mes. Sofía enfrentó no solo el caso de divorcio colapsado, sino también crecientes facturas legales de ambos lados. La jueza Fernández le ordenó pagar los honorarios de abogado de Matías como castigo por el litigio fraudulento. Las cuentas congeladas le fueron devueltas en una semana. Matías regresó a la casa mientras Sofía se quedaba con su hermana, evitando la atención de los medios que siguieron la historia. Un reportero local había estado en el tribunal y escribió un artículo detallado sobre el caso que se publicó en varias publicaciones jurídicas. La hermana de Sofía, Valeria, llamó para disculparse. Había sospechado que algo andaba mal cuando Sofía seguía haciendo preguntas dirigidas sobre el comportamiento de Matías, pero había asumido que era estrés matrimonial normal. El elaborado engaño había conmocionado a todos los que los conocían. Cooper estaba feliz de ver a Matías de vuelta en casa. Él nunca había estado confundido sobre dónde pertenecía su lealtad. Matías vendió la casa 3 meses después y compró un lugar más pequeño fuera de Buenos Aires, cerca de Tigre, más cerca del galpón. Mantuvo el sistema de seguridad, sin embargo. Los viejos hábitos son difíciles de romper, y el juicio le había enseñado el valor de la documentación completa. No era paranoia, solo preparación. Sofía finalmente se declaró culpable de cargos reducidos para evitar la prisión. Recibió libertad condicional, servicio comunitario y antecedentes penales permanentes que la seguirían por el resto de su vida. Su sueño de concursar para jueza murió con la condena penal. El plan de tomar todo lo que Matías había construido terminó con ella perdiendo todo lo que esperaba ganar. La parte más difícil no fue la traición, ni los honorarios legales, ni siquiera los meses de estrés. Fue darse cuenta de cuánto tiempo había estado planeando, cuán cuidadosamente había estudiado sus reacciones y vulnerabilidades. El perro ladró suavemente en la cocina y Matías se levantó para alimentarlo. La nueva casa en Tigre no tenía los recuerdos de la antigua. Las habitaciones vacías resonaban con posibilidades en lugar de arrepentimientos. Por la ventana podía ver los camiones de Transandina saliendo para las entregas de la mañana. Cada vehículo, una promesa cumplida. Cada ruta, un testimonio de que algunas cosas no pueden ser arrebatadas, no importa cuánto alguien lo intente. Pero había algo que Matías no había contado en el tribunal, algo que guardaba cerca de su pecho como un secreto precioso. En los últimos días antes del juicio, cuando estaba revisando todo el material de respaldo, había encontrado una grabación adicional que lo cambiaba todo. No se trataba solo de Sofía planeando destruirlo a él. Se trataba de ella planeando destruir a alguien más también. Alguien que no tenía nada que ver con su matrimonio. Alguien vulnerable. Alguien a quien Matías había jurado proteger cuando su padre Osvaldo murió. Su madre, doña Nélida, que vivía sola en una casita modesta en el barrio de Almagro, sobreviviendo con la pensión de la ANSES y la ayuda mensual que Matías le enviaba religiosamente. En la grabación, Sofía estaba al teléfono con alguien, discutiendo cómo podría usar la frágil condición de salud de doña Nélida a su favor. «La vieja tiene el corazón mal, ¿no?», había dicho Sofía. «Sería una lástima si alguien la estresara tanto que tuviera otro episodio. Apuesto a que Matías haría cualquier cosa para proteger a su mamita». La voz del otro lado se había reído, coincidiendo en que era una palanca útil. Matías había sentido que la sangre se le helaba al escuchar eso. Su madre había sufrido 2 infartos leves en los últimos 3 años. Los médicos dijeron que el estrés emocional podría ser fatal. Sofía lo sabía. Había estado presente en las consultas médicas, le había sostenido la mano a doña Nélida en el hospital y ahora estaba hablando de usar esa fragilidad como un arma. No presentó esa grabación en el tribunal porque no lo necesitaba. El caso ya estaba ganado. Pero más importante,
No quería que su madre supiera hasta dónde podía llegar la crueldad de Sofía. Doña Nélida todavía pensaba que el divorcio había sido solo por incompatibilidad, que a veces los matrimonios simplemente no funcionan. No necesitaba cargar con el peso de saber que su nuera había considerado usarla como un peón en un juego de codicia, pero Matías lo sabía, y ese conocimiento cambiaba cómo veía todo lo que había sucedido. No se trataba solo de dinero, o de propiedades, o de un ego herido. Se trataba de alguien dispuesto a poner en riesgo la vida de una anciana de 70 años para conseguir lo que quería. Se trataba de una oscuridad que nunca imaginó posible en alguien a quien había amado. La noche cayó sobre Tigre y Matías cerró las cortinas de la nueva casa. Cooper se acurrucó a sus pies en el sofá. El sistema de seguridad emitió un suave pitido, confirmando que todo estaba cerrado y monitoreado. En algún lugar de la ciudad, Sofía estaba viviendo con las consecuencias de sus elecciones. Pero aquí, en esta nueva casa, con sus paredes sin historia y sus habitaciones vacías, había espacio para empezar de nuevo. Había espacio para algo que Matías no había sentido en mucho tiempo: esperanza. 3 meses después del juicio, Matías estaba en la oficina de Transandina cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era Valeria, la hermana de Sofía. Su voz estaba tensa y podía oír un llanto ahogado de fondo. «Matías, necesito hablar contigo. Es sobre Sofía, pero no es lo que piensas». Casi colgó. Los últimos meses habían sido sobre reconstruir, sobre aprender a confiar de nuevo en su propia percepción de la realidad después de tanto tiempo siendo manipulado. «Valeria, por favor, ya pasé por todo esto. No quiero nada más relacionado con ella». «Espera», dijo Valeria rápidamente. «No es sobre el divorcio. Es sobre una niña». El silencio que siguió fue pesado y Matías sintió que algo se oprimía en su pecho. «¿Qué niña?» «La hija de mi prima Juana», explicó Valeria. «Melissa tiene 7 años. Sofía estaba ayudando a cuidarla mientras Juana trabaja. Pero ahora, con todo lo que pasó, Juana ya no quiere dejar a la nena cerca de ella y Sofía está...» Hizo una pausa. «Matías, creo que está planeando hacer algo terrible. Necesitamos vernos», insistió Valeria. «Hay cosas que necesitas saber, cosas que descubrí después del juicio. Por favor». Se encontraron en una panadería en Palermo, lo suficientemente lejos de lugares donde podrían ser reconocidos. Valeria llegó con carpetas llenas de documentos. Parecía que no había dormido en días, con ojeras profundas bajo los ojos, las manos temblando ligeramente cuando puso el café sobre la mesa. «Encontré esto en la casa», dijo empujando una carpeta hacia Matías. «Sofía lo guardaba en el garaje. Pensé que eran solo papeles del divorcio, pero cuando empecé a organizar para tirar, lo vi». Matías abrió la carpeta. Dentro había impresiones de correos electrónicos, mensajes de texto, documentos que parecían formularios de adopción, el registro de cuentas bancarias a nombre de Melissa Díaz Santos. La niña tenía una cuenta con casi $50,000 depositados a lo largo de los últimos 2 años. Valeria señaló uno de los documentos. «Juana, mi prima, no sabía de esta cuenta. Es madre soltera, trabaja como enfermera en el Hospital Fernández. Apenas puede pagar el alquiler. Sofía se ofreció a ayudar con Melissa. Dijo que era para acercar a la familia. Pero mira esto». Mostró una serie de correos electrónicos entre Sofía y un abogado especializado en derecho de familia. En los mensajes, Sofía discutía cómo establecer negligencia parental, cómo documentar la incapacidad de una madre para proveer cuidados adecuados, cómo posicionarse como la opción más estable para la custodia de la niña. «Estaba construyendo un caso», dijo Matías, sintiendo náuseas. «Igual que hizo conmigo». «¿Pero por qué una niña?» Valeria se secó las lágrimas. «Melissa es heredera. Su padre, Julián, murió en un accidente de trabajo hace 3 años. Su familia tiene campos en Tandil, propiedades de soja que valen millones. Julián dejó todo en un fideicomiso para Melissa, accesible cuando cumpla 18 años o si algo le pasa a Juana. Entonces, si Sofía conseguía la custodia, tendría acceso a los recursos de la niña como responsable legal». «Exactamente», dijo Valeria. «Y hay más. Juana está enferma. Tiene lupus. Algunos días apenas puede salir de la cama.
Sofía lo sabe y lo ha estado usando en su contra, diciendo que no está apta para cuidar a la nena, ofreciendo cada vez más ayuda, hasta que ahora Melissa pasa más tiempo con Sofía que con su propia madre. Matías pasó las páginas, sintiendo la ira crecer. Aquí, Valeria señaló un documento específico. Este es un plan de custodia que redactó. Mira la fecha. 3 semanas antes de solicitar el divorcio contra ti. Estaba planeando ambas cosas al mismo tiempo. Usar tu dinero y luego tomar el de Melissa. La codicia no tenía fin. Pero lo que me asusta de verdad, continuó Valeria con la voz quebrada, es que ayer Melissa me dijo algo extraño. Dijo que la tía Sophie le había dicho que pronto iban a vivir juntas para siempre, que su mamá iba a ir a un lugar donde la gente enferma se pone mejor y que Melissa iba a ser su hija. La niña tiene 7 años, Matías. La está preparando psicológicamente para aceptar que la separen de su madre. ¿Dónde está Melissa ahora?, preguntó Matías. Con Juana, pero Sofía tiene visita agendada para mañana. Va a buscar a la nena para pasar el fin de semana. Juana está aterrorizada, pero Sofía la amenazó con que si no la deja, llamará a la Defensoría de Menores, alegando que Juana está usando la enfermedad para manipular emocionalmente a su hija. Matías cerró la carpeta. Tenemos que detener esto. Lo sé, dijo Valeria, pero Juana tiene miedo. Es inmigrante paraguaya. Vino a Argentina embarazada, huyendo de la familia de Julián que nunca aceptó la relación. Tiene documentos ahora, pero todavía le teme a las autoridades. Cree que le van a creer a Sofía, que es argentina, con título universitario, que parece más confiable, terminó Valeria amargamente. Exactamente como los jueces casi le creyeron a ella en tu contra. Matías pensó rápido. Su madre, doña Nélida, tenía un amigo, el padre Antonio de la parroquia de San Telmo. Él trabajaba con casos de familias en situación vulnerable. Quizás podría ayudar. Pero más importante, Matías tenía algo que Sofía no sabía que él tenía: experiencia reciente en exponer a manipuladores. Conozco a alguien que puede ayudar, dijo, pero voy a necesitar que Juana confíe en mí y voy a necesitar acceso a todo lo que encontraste. Valeria asintió. Hay más, mucho más. Estaba documentando todo meticulosamente. Creo que aprendió del error que cometió contigo. Esta vez está siendo más cuidadosa. Entonces nosotros también tenemos que ser más cuidadosos, dijo Matías. Esa noche fue a visitar a su madre en Almagro. Doña Nélida estaba en la cocina preparando pan casero, el olor a levadura y harina llenando la pequeña casa con calidez. Sonrió cuando lo vio. Hijo mío, no te esperaba hoy. Te traje dulce de leche de ese que te gusta de la feria. Matías abrazó a su madre, sintiendo lo frágil que se había vuelto desde los infartos, los huesos finos bajo el vestido de algodón floreado. Mamá, necesito hablar con el padre Antonio. Es urgente. ¿Sobre qué, hijo? Sobre una niña que está en peligro. Doña Nélida se limpió las manos en el delantal y tomó el teléfono sin hacer más preguntas. 1 hora después, Matías estaba en el salón parroquial de la iglesia de San Telmo, conversando con el padre Antonio, un hombre de 60 años con cabello canoso y ojos que parecían ver a través de las mentiras de la gente. El padre escuchó toda la historia sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en un viejo cuaderno. Cuando Matías terminó, el padre Antonio se quedó en silencio por un largo momento. Conozco casos así, dijo finalmente. Personas que ven a los niños como recursos, como medios para un fin. Es una de las peores formas de abuso, porque el niño no entiende lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. ¿Puede ayudarme a proteger a Melissa?, preguntó Matías. Puedo intentarlo, dijo el padre, pero tenemos que hacerlo bien. No podemos simplemente acusar sin pruebas sólidas, especialmente después de tu caso. Cualquier cosa que presentes contra tu exesposa será vista con escepticismo. La gente pensará que es venganza. Lo sé, dijo Matías, pero no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo de lo que es capaz. El padre se inclinó hacia adelante. Dime una cosa, Matías. ¿Por qué quieres ayudar a esta niña? Ni siquiera la conoces. Porque nadie me ayudó cuando ella estaba tratando de destruirme, respondió Matías. Porque estuve solo, luchando contra un sistema que casi creyó sus mentiras.
porque si hubiera perdido ese caso, lo habría perdido todo. Y porque hizo una pausa, porque mi padre me enseñó que cuando ves una injusticia y no haces nada, te conviertes en parte de ella. El padre Antonio sonrió. Tu padre era un buen hombre, Osvaldo. Recuerdo que traía donaciones a la parroquia, incluso cuando apenas tenía dinero para el combustible de los camiones. Te ayudaré, pero tiene que ser a mi manera. De acuerdo, de acuerdo. En los días siguientes, Matías y el padre Antonio trabajaron con Valeria para construir un caso. Necesitaban más que solo documentos. Necesitaban testigos. Necesitaban mostrar un patrón de comportamiento predatorio. Valeria reveló que había otras personas. Una vecina que había notado cómo Sofía manipulaba las conversaciones con Juana, siempre frente a Melissa, plantando semillas de duda sobre la capacidad de la madre. Estaba la maestra de la niña en la escuela, que se había quedado confundida cuando Sofía apareció diciendo que sería la nueva responsable legal y pidiendo ser agregada a los contactos de emergencia. Había incluso un psicólogo infantil, al que Sofía había llevado a Melissa sin el conocimiento de Juana, alegando que la niña necesitaba terapia para lidiar con la enfermedad de su madre. Cada pieza del rompecabezas revelaba una campaña sistemática de alienación parental. Pero el tiempo se estaba acabando. Sofía tenía programado buscar a Melissa el viernes. Hoy era miércoles. Tenían menos de 48 horas para construir un caso lo suficientemente fuerte como para conseguir una orden de protección. Matías apenas durmió esa noche. Se quedó despierto pensando en Melissa, una niña de 7 años que no había elegido nada de esto, que solo quería a su mamá y no entendía por qué los adultos a su alrededor estaban haciendo todo tan complicado. El jueves por la mañana, el padre Antonio organizó una reunión con Juana. Llegó al salón parroquial demasiado delgada, la piel pálida mostrando los efectos del lupus, pero sus ojos eran firmes cuando miró a Matías. Valeria me contó sobre ti, dijo con un acento guaraní todavía perceptible. Me contó cómo luchaste contra ella y ganaste. ¿Puedes enseñarme a hacer lo mismo? Matías se sentó a su lado. No se trata de luchar, dijo. Se trata de mostrar la verdad. ¿Amas a tu hija? Sí, es todo lo que tengo. Todo lo que queda de Julián. Entonces vamos a hacer que la gente vea eso. Vamos a mostrar que eres exactamente lo que Melissa necesita, no importa lo que diga Sofía. Pero verán mi enfermedad, dijo Juana. Verán que hay días que apenas puedo salir de la cama. Pensarán que ella tiene razón, que no puedo cuidar de mi hija. Verán a una madre que lucha todos los días, intervino el padre Antonio. Verán a alguien que no se rinde, no importa lo difícil que sea. Eso no es debilidad, Juana. Ese es el tipo de fuerza que vale la pena proteger. Pasaron las siguientes horas documentando todo. Juana trajo registros médicos que mostraban que estaba siguiendo un tratamiento adecuado. Trajo cartas de la maestra de Melissa, elogiando su participación en la educación de su hija. Trajo fotos de cumpleaños, celebraciones pequeñas, momentos de alegría que probaban que, a pesar de las dificultades, ella estaba presente en la vida de la niña. Valeria trajo toda la evidencia que había encontrado en casa de Sofía. Los correos electrónicos con abogados, los planes de custodia, los documentos sobre la herencia de Melissa. Matías contribuyó con su propia experiencia, explicando cómo operaba Sofía, cómo construía narrativas, cómo usaba el sistema a su favor. Juntos armaron un expediente que pintaba un cuadro claro de abuso psicológico y manipulación financiera. Pero todavía necesitaban una cosa, alguien con autoridad legal para presentar el caso. El padre Antonio tenía la respuesta. Conozco a una fiscal, dijo, la doctora Fernanda Ramos. Trabaja en el juzgado de familia. Es dura pero justa. Si logramos mostrarle lo que está pasando, ella puede conseguir una medida de protección de urgencia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Matías. Su audiencia es mañana por la mañana a las 9, respondió el padre Antonio. Ya le dejé un mensaje urgente. Nos recibirá. Esa noche Matías volvió a su casa en Tigre, pero no pudo descansar. Se quedó en la sala oscura, con Cooper a su lado repasando cada documento, cada evidencia, buscando agujeros en su historia, buscando dónde Sofía podría atacar. Había aprendido por las malas que los manipuladores profesionales siempre tienen un plan B,
Siempre tienen un giro guardado. No podía subestimar a Sofía de nuevo. El viernes por la mañana se reunieron en el juzgado de familia. La doctora Fernanda Ramos era una mujer de 40 y tantos años con una postura rígida y una expresión severa. Escuchó su presentación durante 40 minutos sin interrumpir. Revisó cada documento con atención meticulosa. Cuando terminaron se quedó en silencio por un momento que pareció durar una eternidad. «Ustedes entienden la gravedad de lo que están alegando», dijo finalmente. «Ya están acusando a una mujer de planear secuestrar legalmente a una niña para tener acceso a su herencia». «Lo entendemos», dijo el padre Antonio. «Y tenemos evidencia sólida». La fiscal miró a Juana. «¿Usted es consciente de que si emito una medida de protección, la relación anterior de su hija con la demandada terminará? Que Melissa puede no entenderlo inicialmente, que puede haber confusión y dolor». «Lo sé», dijo Juana con voz firme. «Pero el dolor ahora es mejor que perder a mi hija para siempre». «¿Y usted?». La fiscal se dirigió a Matías. «¿Cuál es su interés en este caso? No tiene relación de sangre con la niña, no tiene obligación legal. Acaba de salir de un proceso traumático con la misma persona a la que estamos acusando. ¿Por qué involucrarse?». «¿Por qué?». Matías comenzó y se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Porque cuando sobrevives a algo terrible, tienes dos opciones. Puedes construir muros tan altos que nada nunca te lastime de nuevo. O puedes usar lo que aprendiste para asegurarte de que otras personas no pasen por lo mismo». Elegí la segunda opción. La doctora Fernanda asintió lentamente. «Voy a emitir la medida de protección provisional», dijo. «Efectiva inmediatamente, prohibiendo a Sofía Ferreira cualquier contacto con la menor Melissa Díaz Santos, hasta una audiencia completa en 2 semanas». «Pero Matías», agregó, «espero que sepa en lo que se está metiendo. Esta mujer no va a aceptar esto tranquilamente. Va a luchar, lo sé», dijo Matías. «Pero esta vez va a luchar contra más de una persona». La orden se emitió a las 10 de la mañana. El padre Antonio se ofreció a estar presente cuando Juana le contara a Melissa. Valeria se quedó al lado de su prima para darle apoyo. Matías esperó en el auto afuera de la casa en el barrio de Villa Urquiza, observando a través de la ventana de la sala donde podía ver las figuras moverse. Melissa era pequeña para sus 7 años, con cabello oscuro en trenzas, usando un vestido rosa con estampado de mariposas. Cuando Juana se arrodilló frente a ella y comenzó a explicar, Matías vio el rostro de la niña pasar por la confusión, luego la tristeza y finalmente el entendimiento cuando se arrojó a los brazos de su madre. Pero la guerra apenas comenzaba. 2 horas después, Matías recibió una llamada de Sofía. Su voz era puro hielo. «Tú», escupió, «no puedes dejarme en paz, ¿verdad? No fue suficiente con destruirme en el tribunal. Ahora quieres quitarme lo único bueno que me quedaba». «Estabas usando a una niña, Matías», dijo con calma, «planeando separarla de su madre para tener acceso a su dinero. No voy a permitirlo. No tienes pruebas de nada. Es tu palabra contra la mía de nuevo. Y esta vez», rió sin humor, «esta vez no tienes cámaras secretas grabándome». «No las necesito», dijo Matías. «Tus propias acciones hablan por ti. Los documentos que preparaste, los correos electrónicos con abogados, incluso la cuenta bancaria que abriste a nombre de Melissa sin el conocimiento de su madre. Todo eso pinta un cuadro muy claro». Hubo silencio al otro lado. Luego Sofía habló bajo y amenazante. «Te vas a arrepentir de esto, Matías. Hay cosas sobre ti que aún no he revelado. Cosas que harán que todo el mundo se pregunte por qué realmente estás ayudando a esta niña». «No tengo nada que esconder», dijo él. «Y ya perdiste la capacidad de asustar a la gente con amenazas vacías». La llamada terminó, pero Matías sabía que no había terminado. Sofía era como un animal acorralado ahora, desesperada y peligrosa. Lo que haría a continuación era impredecible, pero estaba seguro de una cosa: no se rendiría sin causar el máximo daño posible primero. El ataque de Sofía llegó 3 días después. Matías estaba en el galpón de Transandina, supervisando la carga de una entrega urgente a Mendoza, cuando recibió la llamada de Valeria. Su voz era de pánico. «Matías hizo una denuncia anónima a la Defensoría de Menores. Está alegando que Juana está descuidando a Melissa
que deja a la nena sola en casa cuando tiene crisis de lupus, que no tiene dinero para comida adecuada. Hay más, continuó Valeria. Publicó en las redes sociales diciendo que se le impide ver a su sobrina por culpa de un exmarido vengativo. Está haciendo parecer que tú eres el villano en todo esto. Matías cerró los ojos respirando hondo. Predecible, dijo. Está tratando de controlar la narrativa de nuevo, pero esta vez hay testigos que saben la verdad. La cuestión es si les creerán antes de que Sofía cause más daño. La Defensoría de Menores agendó una visita para esta tarde, dijo Valeria. Juana está aterrorizada, no sabe cómo probar que está cuidando bien de Melissa. Voy para allá, dijo Matías, y traeré a la doctora Fernanda si puede. Necesitamos convertir esto en una oportunidad para exponer lo que Sofía realmente está haciendo. Cuando Matías llegó a la casa de Juana en Villa Urquiza, la situación era caótica. 2 asistentes sociales de la Defensoría estaban haciendo preguntas. Melissa estaba escondida en su habitación asustada. Juana intentaba explicar su condición médica, pero las palabras le salían confusas, mezcladas con guaraní cuando se ponía nerviosa. El padre Antonio ya estaba allí, su presencia calmando un poco el ambiente. «Con permiso», dijo Matías al entrar. «Soy Matías Oliveira. Estoy aquí representando los intereses de la menor a través de la Fiscalía. Traje documentación que creo es relevante para esta evaluación». Una de las asistentes sociales, una mujer de mediana edad llamada Doña Marta, lo miró con escepticismo. «¿Usted es pariente de la niña?» «No», admitió Matías, «pero estoy trabajando con la fiscal responsable del caso de protección que involucra a Melissa. Puedo mostrarle los documentos». Doña Marta aceptó la carpeta que Matías le ofreció. Dentro estaba todo lo que habían compilado sobre Sofía, los planes de custodia, los correos discutiendo la herencia, incluso copias de las grabaciones del juicio de divorcio mostrando su patrón de manipulación. Mientras la asistente social leía, Matías se arrodilló frente a Juana. «Eres una buena madre», le dijo en voz baja. «No dejes que ella te haga dudar de eso». Juana se secó las lágrimas. «No sé si soy lo suficientemente buena. Hay días que apenas puedo levantarme. ¿Cómo puedo cuidar de Melissa si ni siquiera puedo cuidar de mí misma?» «Porque el amor no necesita fuerza física», intervino el padre Antonio. «El amor necesita presencia, consistencia. Elegir a tu hija todos los días, no importa lo difícil que sea. Tú haces eso, Juana. Todos los días lo haces». Doña Marta terminó de leer e intercambió miradas con su colega. «Necesitamos hablar con la niña», dijo, a solas. Melissa salió de la habitación lentamente, sosteniendo un osito de peluche gastado, los ojos grandes y asustados. Matías sintió que el corazón se le encogía al ver lo pequeña y vulnerable que parecía. «Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Está bien, querida?», dijo doña Marta amablemente. «¿Puedes decirme quién te cuida?» «Mamá», respondió Melissa en voz baja. «Y cuando mamá está enferma, ella igual me cuida», insistió la niña. «A veces se queda acostada, pero siempre me pregunta si comí, si hice la tarea, si estoy bien. ¿Te gusta vivir aquí con mamá?» «Sí, quiero quedarme con ella siempre». «¿Y la tía Sophie?», preguntó doña Marta, observando cuidadosamente su reacción. «¿Te cae bien?». Melissa miró hacia abajo. Era buena antes, pero ahora, ¿qué cambió? Dice cosas malas de mamá. Dice que mamá se va a tener que ir. Pero yo no quiero que mamá se vaya. Nuevas lágrimas comenzaron a correr. Juana dio un paso adelante, pero el padre Antonio le sujetó el brazo suavemente. «Déjala terminar. Nadie se va a llevar a tu mamá», dijo doña Marta. «¿Le tienes miedo a la tía Sophie?» «No le tengo miedo», dijo Melissa, «pero me hace sentir confundida. Dice que si me voy a vivir con ella, tendré juguetes mejores y ropa linda. Pero yo no quiero juguetes, solo quiero quedarme aquí». La honestidad cruda de la niña llenó la habitación de silencio. Doña Marta hizo algunas preguntas más sobre la rutina, la alimentación, la escuela. Cada respuesta de Melissa pintaba el cuadro de una niña bien cuidada dentro de las posibilidades de su madre. Cuando terminaron, la asistente social se volvió hacia Juana. «Usted tiene desafíos, sí», dijo, «pero no veo negligencia aquí. Veo a una madre haciendo lo mejor posible
con recursos limitados. Voy a recomendar que el caso se archive, pero también voy a sugerir que la familia reciba apoyo del Programa Municipal de Asistencia a familias con condiciones de salud crónicas. Juana casi se derrumbó de alivio. Gracias, susurró. Gracias. Después de que la defensoría se fue, Matías se quedó conversando con el padre Antonio. Esto no va a detener a Sofía, dijo. Lo intentará de nuevo de otra manera. Necesitamos estar un paso adelante. Estoy de acuerdo, dijo el padre. Pero también necesitamos pensar en lo que es mejor para Melissa a largo plazo. Necesita estabilidad, seguridad financiera que Juana está luchando por proveer. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Matías. Estoy sugiriendo que tal vez la respuesta no es solo proteger a Melissa de Sofía, sino darle a Juana los recursos para protegerse a sí misma. El fideicomiso, se dio cuenta Matías. Si Juana tuviera acceso legal para usar parte de la herencia para las necesidades de Melissa ahora, en lugar de esperar a que crezca. Exacto. Podría pagar un mejor tratamiento médico para el lupus, contratar ayuda doméstica, asegurar que Melissa tenga todo lo que necesita y, lo más importante, eliminaría el incentivo financiero que Sofía tiene para buscar la custodia. Pero eso requiere un proceso legal, dijo Matías, abogados, peticiones al tribunal, tiempo que no tenemos. La audiencia sobre la medida de protección es en 10 días. Tengo una idea, dijo el padre Antonio. Conozco un abogado que hace trabajo pro bono para la parroquia, el doctor Enrique Almeida. Se especializa en derecho sucesorio. Quizás pueda ayudarnos. En los días siguientes, Matías se vio cada vez más involucrado en la vida de Juana y Melissa. Ayudó a conectarlas con el doctor Almeida. Acompañó a Juana a consultas médicas cuando Valeria no podía. Incluso llevó a Melissa a tomar un helado una tarde cuando Juana necesitaba descansar. Sentado en una heladería de Palermo, viendo a Melissa saborearlo con la alegría simple de una niña, Matías sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante toda la pesadilla con Sofía, se había vuelto duro, desconfiado. Había construido muros emocionales para protegerse. Pero esta niña pequeña, con helado de chocolate en la cara y una risa fácil, estaba abriendo brechas en esos muros. ¿Sos amigo de mamá?, preguntó Melissa de repente. Lo soy, respondió Matías. Y tu amigo también, si quieres. ¿Por qué nos ayudas? No somos tu familia. Matías pensó cuidadosamente cómo responder. Alguien una vez intentó lastimarme, dijo. Y fue muy difícil. No quiero que eso te pase a ti y a tu mamá. Sos bueno, dijo Melissa simplemente. La tía Sophie decía que eras malo, pero creo que estaba mintiendo sobre todo. Los niños a veces ven las cosas con más claridad que los adultos, pensó Matías. No tienen las capas de racionalización y negación que los adultos construyen. Cuando volvieron a casa, Juana estaba en la cocina preparando un guiso de lentejas. El olor llenaba el pequeño departamento. No tenías que hacer esto, le dijo a Matías. Ya hiciste tanto por nosotros. Quería hacerlo, respondió Matías honestamente. Hace tiempo que no me siento útil de una forma que realmente importa. Juana lo estudió por un momento. Sofía te lastimó mucho, ¿verdad? Lo intentó, admitió él. Casi lo logró. Pero descubrí que a veces las personas que intentan destruirnos terminan mostrándonos lo fuertes que somos. Espero sentir eso algún día, dijo Juana. Ahora solo me siento cansada. Lo sentirás, prometió Matías. Cuando todo esto termine, mirarás a Melissa y te darás cuenta de que luchaste contra lo imposible y ganaste. Ese es el tipo de fuerza que no desaparece. La audiencia sobre la medida de protección llegó demasiado rápido. Matías estaba nervioso por primera vez desde su propio juicio. Ahora no se trataba de él, se trataba de Melissa, de asegurar que tuviera la oportunidad de crecer con la madre que la amaba, en lugar de ser usada como un objeto por alguien movido por la codicia. Sofía llegó al tribunal con un nuevo abogado, el doctor Paulo Machado, conocido por tácticas agresivas. Estaba vestida de forma conservadora, el cabello recogido, maquillaje discreto, ya interpretando el papel de tía preocupada e injustamente acusada. Matías se sentó detrás de Juana y Valeria, con el padre Antonio a su lado.
La doctora Fernanda presentaría el caso. La jueza era la doctora Elena Kowalski, experimentada en casos de familia. La doctora Fernanda comenzó presentando la evidencia, los documentos que mostraban los planes de Sofía, los correos discutiendo la herencia, el testimonio de la maestra sobre los intentos de Sofía de insertarse como responsable legal. Pero el doctor Machado estaba preparado. Argumentó que Sofía estaba genuinamente preocupada por el bienestar de su sobrina, que los documentos fueron sacados de contexto, que solo estaba explorando opciones legales en caso de que Juana ya no pudiera cuidar de su hija. En cuanto a la cuenta bancaria, dijo, era solo una forma de asegurar que Melissa tuviera recursos si los necesitaba. Un acto de generosidad familiar, no un intento de apropiación. La doctora Fernanda contraatacó. Si era pura generosidad, ¿por qué la cuenta se abrió sin el conocimiento de la madre? ¿Por qué los correos discuten estrategias para establecer negligencia parental? ¿Por qué la demandada intentó agregarse como contacto de emergencia en la escuela sin permiso? Porque sabía que Juana es demasiado orgullosa para aceptar ayuda, respondió el doctor Machado. Mi clienta estaba tratando de proteger a la niña de la terquedad de la madre en admitir que necesita apoyo. Luego fue entrevistada la propia Melissa. La jueza Kowalski hizo las preguntas personalmente, amable pero firme. Melissa repitió lo que le había dicho a las asistentes sociales, que amaba a su madre, que quería quedarse con ella, que la tía Sophie la confundía con promesas de cosas materiales. Pero el momento decisivo llegó cuando la jueza preguntó, si pudieras elegir cualquier cosa en el mundo, ¿qué sería? Quisiera que mamá no estuviera enferma, dijo Melissa con su pequeña voz. Pero si tiene que estar enferma, igual quisiera quedarme con ella. Porque cuando me despierto de noche y tengo miedo, ella siempre me escucha, aunque esté cansada. Siempre viene, siempre me dice que me ama. Nadie más hace eso. La simplicidad de la declaración, su verdad pura, silenció al tribunal. Sofía intentó argumentar que eso probaba exactamente que Juana no debería tener la responsabilidad total, que la niña estaba aprendiendo a aceptar menos de lo que merecía. Pero la jueza Kowalski había escuchado suficiente. Basado en la evidencia presentada, dijo, queda claro que la demandada tenía una motivación financiera para buscar la custodia. Más importante aún, la propia niña ha expresado un deseo claro y consistente de permanecer con su madre biológica. Hago permanente la medida de protección. Sofía Ferreira tiene prohibido cualquier contacto con la menor Melissa Díaz Santos. Además, ordeno una investigación completa sobre la cuenta bancaria abierta a nombre de la menor para determinar si hubo apropiación indebida de recursos del fideicomiso. Sofía se levantó abruptamente. «Esto es una injusticia», gritó. «Están dejando que una niña sufra por las acusaciones de un hombre con motivos de venganza». «Siéntese», ordenó la jueza, «o será retirada del tribunal». Su ex marido no es parte en este proceso. La evidencia habla por sí misma. Usted usó a una niña vulnerable para intentar obtener un beneficio financiero. Esto se termina ahora. Cuando terminó, Juana se derrumbó en lágrimas en los brazos de Valeria. Melissa la abrazó por las piernas, confundida sobre por qué su madre lloraba, pero sabiendo instintivamente que necesitaba consolarla. Matías observó la escena, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era victoria, exactamente. Era más como alivio mezclado con propósito. Había usado el peor momento de su vida para evitar que otra persona pasara por lo mismo. Había transformado el dolor en protección. El padre Antonio le puso una mano en el hombro. «Hiciste algo bueno hoy, ¿sabes? Salvaste más que una familia. Te salvaste a ti mismo también». «¿Cómo es eso?», preguntó Matías. «La venganza te habría mantenido atado al pasado», dijo el padre. «Pero esto», señaló a Juana y Melissa, «esto te libera, te muestra que eres más que lo que ella intentó hacer de ti». En las semanas siguientes, las cosas se acomodaron lentamente. El doctor Almeida consiguió que se aprobara una petición que permitía a Juana acceder a parte del fideicomiso de Melissa para los costos de crianza. Pudo pagar un tratamiento experimental para el lupus que mejoró significativamente su calidad de vida. Contrató a una niñera para ayudar en los días difíciles. Inscribió a Melissa en clases de ballet
que la niña siempre había querido. La investigación sobre la cuenta bancaria reveló que Sofía había desviado casi $30,000 del fideicomiso a lo largo de 2 años. Enfrentó nuevos cargos penales, esta vez por malversación de fondos de un menor. Sus antecedentes penales crecían, las puertas se cerraban, el futuro que había imaginado lleno de recursos robados y manipulaciones exitosas desaparecía por completo. Un sábado por la tarde, 2 meses después del juicio, Matías recibió una invitación para el cumpleaños de 8 años de Melissa. La fiesta sería pequeña en casa de Juana, solo familia cercana y algunos compañeros de escuela. Casi no fue. Todavía no estaba acostumbrado a ser parte de las celebraciones familiares de otras personas. Pero algo lo atrajo. Quizás la curiosidad, quizás la necesidad de ver que una historia tenía un final feliz, aunque no fuera la suya. Cuando llegó, la casa estaba decorada con globos rosas. Melissa usaba un vestido de princesa, corriendo entre los invitados. Juana se veía más saludable de lo que Matías la había visto nunca. Las mejillas con color, los ojos brillantes. Lo vio y se acercó a él. «Le traje esto a Melissa», dijo Matías entregándole un regalo. Juana sonrió. «No tenías que hacerlo». «Ya hiciste tanto». «Quería», insistió él. Melissa abrió el regalo frente a todos. Era un gran libro de cuentos de hadas, cada página ilustrada con princesas fuertes que se salvaban a sí mismas. La niña lo miró con esos ojos grandes. «¿Me lo vas a leer?» «Si tu mamá me deja», dijo Matías. «Claro que te dejo», respondió Juana. «Sos de la familia, ahora familia». La palabra resonó en Matías de una manera extraña y buena. No tenía familia más allá de su madre, después de que su padre murió. Tenía compañeros de trabajo, conocidos, pero a nadie a quien llamaría familia. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando, y Melissa dormitaba en el sofá rodeada de papel de regalo arrugado, Juana le sirvió un café a Matías. «Tengo que agradecerte», dijo, «no solo por salvar a Melissa, sino por mostrarme que todavía hay gente buena en el mundo. Después de todo lo que pasé con Julián y su familia, después de luchar sola tanto tiempo, estaba empezando a pensar que la bondad era una debilidad». «No lo es», dijo Matías. «La bondad es lo más difícil que existe. Es más fácil cerrarse, construir muros, no volver a confiar en nadie, pero entonces pierdes la capacidad de vivir de verdad. Lo aprendí casi demasiado tarde». Juana le tomó la mano. «¿Tienes a alguien?» «Quiero decir, ¿tienes familia tuya?» «Tengo a mi madre», dijo Matías. «Vive sola en Almagro. Debería visitarla más». «Deberías traerla aquí un día», sugirió Juana. «A Melissa le encantaría conocerla. Sería bueno tener más gente alrededor que se preocupa». «La traeré», prometió Matías, y fue una promesa que cumplió. A lo largo de los meses siguientes, doña Nélida se convirtió en una presencia regular en la vida de Juana y Melissa. La niña la llamaba abuela Nelly, y la anciana florecía con la atención. Tenía un propósito de nuevo, alguien a quien enseñar sus recetas tradicionales, alguien a quien contarle historias de los viejos tiempos. Para Matías, ver a su madre interactuar con Melissa era una curación que no sabía que necesitaba. Ver a 2 generaciones conectadas a través de una simple amabilidad y un cuidado genuino restauraba algo en él que Sofía casi había destruido: la fe en la bondad humana básica. Transandina siguió creciendo. Matías contrató más conductores, expandió rutas, pero ahora también reservaba tiempo para las cosas que realmente importaban: cenas caseras con Juana, Valeria y Melissa, voluntariado en la parroquia con el padre Antonio, tardes simples jugando a la pelota con Cooper en el patio mientras Melissa reía y doña Nélida miraba desde el porche. Un año después del juicio, Matías estaba en la oficina cuando recibió la notificación de que Sofía había sido condenada. 3 años de prisión por malversación y fraude, además de los antecedentes penales del caso de divorcio. Cumpliría la pena y saldría sin nada, sin carrera, sin reputación, sin los millones que había planeado robar. No sintió satisfacción con la noticia. No había una victoria real en ver a alguien destruir su propia vida a través de la codicia y la manipulación. Solo había tristeza por el potencial perdido, por la elección de caminos oscuros cuando existían tantos luminosos. Esa noche
Fue a visitar a Juana. Ella estaba en la cocina, enseñando a Melisa a hacer pan, las manos de la niña llenas de harina, las risas llenando el espacio. Cuando Melisa fue a lavarse las manos, Juana se volvió hacia Matías. «Supe de la sentencia», dijo. «¿Estás bien?» «Lo estoy», respondió Matías honestamente. «Ya no se trata de ella. Se trata de esto». Señaló a Melisa, que regresaba con las manos limpias. «De construir algo bueno a partir de lo que fue malo». Juana asintió, entendiendo. «Sabes, hay algo que quería preguntarte hace un tiempo. ¿Puedes decirme? ¿Serías el padrino de Melisa?» «Quiero decir oficialmente. Vamos a hacer una ceremonia en la parroquia del Padre Antonio. Quiero que tenga a alguien además de mí, alguien que prometa estar siempre ahí». Matías sintió que la emoción le apretaba la garganta. Sería un honor. La ceremonia tuvo lugar un domingo soleado de primavera en la iglesia de San Telmo. Melisa usaba un vestido blanco, Matías un traje oscuro. El Padre Antonio condujo la misa con solemnidad y cariño. Cuando llegó el momento, Matías hizo los votos de padrino, prometiendo guiar, proteger y apoyar a Melisa en todos los momentos de su vida. Mientras hablaba, miró alrededor de la pequeña iglesia. Doña Nélida en las primeras filas con lágrimas en los ojos. Valeria al lado de Juana, ambas sonriendo. Conductores de Transandina que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Gente de la parroquia que había conocido a través del Padre Antonio. No era la familia que había imaginado cuando se casó con Sofía, pero era mejor, era real, construida sobre la verdad y el cuidado genuino en lugar de apariencias y manipulación. Después de la ceremonia, hubo un almuerzo en el salón parroquial. Un asado paraguayo que Juana preparó con la ayuda de amigos de la comunidad inmigrante. Sopa paraguaya, chipá, embejú. Sabores que contaban historias de resistencia y supervivencia. Melisa corría entre las mesas con otros niños, completamente libre del peso que Sofía había intentado poner sobre sus pequeños hombros. Más tarde, cuando el día estaba terminando, Matías estaba solo en el porche de la parroquia, viendo el atardecer sobre Buenos Aires, la ciudad donde había nacido, donde había perdido a su padre, construido una empresa. Casi lo había perdido todo y finalmente había encontrado algo que valía más que el dinero o la propiedad, un propósito. El Padre Antonio se unió a él en silencio por un momento. «¿Pensando en lo que podría haber sido?», preguntó el padre. «No», dijo Matías. «Pensando en lo que es, en cómo el camino más difícil a veces lleva a los lugares más significativos. Tu padre estaría orgulloso, ¿sabes? No solo de la empresa, sino de en quién te has convertido». «Espero que sí», respondió Matías. Él siempre decía que el éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que puedes llevar contigo cuando todo lo demás te es arrebatado. Me llevó tiempo entender lo que quería decir. ¿Y ahora lo entiendes? Ahora entiendo que no se trata del peso, sino de lo que vale la pena llevar. Matías miró a través de la ventana donde Melisa estaba abrazada con Juana y doña Nélida. Se trata de las personas que eliges proteger, incluso cuando nadie lo esperaría de ti. Esa noche, conduciendo de regreso a Tigre con Cooper en el asiento del pasajero, Matías pasó por la antigua casa en Belgrano. Nuevos residentes se habían mudado. Podía ver luces encendidas en las ventanas, oír música sonando, la vida normal continuando en un espacio que había guardado tanto dolor para él. No sintió amargura, no sintió pérdida, sintió gratitud por haber escapado, por haber encontrado la fuerza para reconstruir, por haber aprendido que a veces las personas que intentan quebrarnos terminan enseñándonos exactamente cuán inquebrantables somos. En casa, preparó café y se sentó en la sala con los documentos de la empresa, números que necesitaban ser revisados, contratos que necesitaban firma. Pero antes de empezar tomó el teléfono e hizo una llamada. «Hola, mamá», dijo cuando doña Nélida atendió. «Solo quería decirte gracias». «Gracias por qué, hijo?» «Por enseñarme que la familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse cuando todo está difícil. Por mostrarme que la fuerza viene de la amabilidad, no del poder». Doña Nélida se quedó en silencio por un momento. Luego dijo con la voz embargada: «Tu padre decía lo mismo.
Decía que Matías Oliveira nunca sería solo un nombre en un camión, sino un legado de cómo tratar a las personas con dignidad. Estás honrando ese legado, hijo. Todos los días lo honras. Cuando colgó, Matías miró alrededor de la casa que había comprado después del divorcio. Simple, funcional, sin las pretensiones de la antigua, pero llena de posibilidades. En los próximos años, llenaría esas paredes con recuerdos reales. Cumpleaños de Melissa, almuerzos de domingo con Juana y doña Nélida, noches de juegos de cartas con amigos de la parroquia. Vida vivida con intención y gratitud. Abrió su laptop y comenzó a escribir, no para procesos judiciales o documentos legales, sino para sí mismo. Una historia sobre un hombre que casi fue destruido por alguien que se suponía debía amarlo, que luchó no con ira, sino con la verdad, que descubrió que el mayor éxito no proviene de ganar, sino de convertirse en alguien en quien otras personas pueden confiar cuando son vulnerables. Escribió sobre Melissa y cómo una niña pequeña le enseñó que la protección no es debilidad. Escribió sobre Juana y cómo ella le mostró que la fuerza viene en muchas formas. Sobre el padre Antonio y doña Nélida y Valeria y todos los que eligieron quedarse cuando habría sido más fácil alejarse. Cuando terminó, ya era de madrugada. Cooper roncaba a sus pies. La casa silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj de pared que había sido de su padre. Matías guardó el documento con un título simple: Reconstruir. No se trataba de venganza o justicia, ni siquiera de Sofía. Se trataba de lo que viene después de que todo se derrumba, de elegir levantar algo mejor de lo que existía antes, de transformar cicatrices en sabiduría y dolor en compasión. En los años que siguieron, Transandina se convirtió en una de las mayores empresas de logística de la región, pero Matías era más conocido por otra cosa, por crear un programa dentro de la empresa que contrataba a madres solteras y personas con condiciones de salud crónicas. Daba flexibilidad de horario, cobertura médica completa, una guardería en las instalaciones. Construyó el tipo de ambiente de trabajo que Juana habría necesitado, el tipo que habría marcado la diferencia cuando luchaba sola. Melissa creció fuerte y segura. A los 18 años, ingresó a veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. Quería ayudar a los animales de la misma manera que la gente había ayudado a su familia. En su graduación, Matías estaba en la audiencia junto a Juana, cuya enfermedad había estado controlada durante años gracias al tratamiento adecuado. Valeria a su lado con sus propios hijos, doña Nélida a los 83 años, todavía vibrante. El padre Antonio, ya jubilado pero presente para celebrar. Cuando Melissa cruzó el escenario para recibir su diploma, se detuvo y los miró. Hizo un simple gesto de gratitud, las manos sobre el corazón. Y en ese momento Matías supo que todo había valido la pena. Cada momento difícil, cada lucha, cada elección de quedarse cuando habría sido más fácil irse. Porque no se trataba de una persona salvando a otra. Se trataba de personas eligiendo levantarse juntas, de construir una familia a través del compromiso, en lugar de la obligación, de demostrar que el amor real no se trata de la perfección, sino de la presencia constante a través de las imperfecciones. Y cuando finalmente la vida de Matías llegó a su fin, muchos años después, rodeado de generaciones que había ayudado a levantar, lo último que pensó no fue en lo que había perdido, sino en lo que había ganado. No riqueza ni propiedades, sino algo infinitamente más valioso. La certeza de que había vivido con propósito, que había transformado su propio dolor en protección para otros, que había honrado el legado de su padre, no solo continuando el negocio, sino continuando el compromiso de tratar a cada persona con dignidad. Melissa le sostuvo la mano en esos momentos finales. Ahora una veterinaria exitosa, casada, con hijos propios, que llamaban a Matías abuelo. Gracias, susurró. Por todo, por elegir quedarte cuando no tenías que hacerlo, por mostrarme que la familia es algo que construimos, no solo algo que heredamos. Él sonrió. Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Ella respondió. Fuiste tú quien hizo que mi historia valiera la pena ser contada, y esas fueron las palabras que se llevó consigo. La prueba de que al final no importa lo que intenten quitarte,
Lo que realmente importa es lo que eliges dar, libremente, generosamente, sin esperar nada a cambio más que la satisfacción de saber que marcaste la diferencia, que transformaste la oscuridad en luz, que probaste que la bondad no es ingenuidad, sino la forma más valiente de fuerza que existe.